Bueno, hermanos, esta mañana vamos a meditar en un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 4. Por favor, si tiene su Biblia, le invito a buscar en Lucas, capítulo 4, y vamos a meditar del versículo 16 al versículo 30. Un pasaje que tiene por título Jesús en Nazaret. Cuando usted lo tenga, sígame con la lectura ahí mismo en su lugar. Si ya lo tiene, el versículo 1 empieza de esta manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, matarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús de visita en Nazaret. Hermanos, pudiéramos llamar también este pasaje una visita non grata al final. Esa frase non grata se asigna a alguien que hace algo desagradable, algo que ofende a una nación, algo que ofende a un país. Por ejemplo, cuando el embajador en México, la presidenta de México dice: declaramos al fulanito non grato. A veces un personaje extranjero de otro país, pero al llegar a México, en primer lugar, no es recibido en México, no se le dan los honores que debería tener. Entonces, al final, cuando leemos este pasaje, Jesús le dan bienvenida. Ahora sí, entra y le dan una bienvenida. Pero al final vemos que lo quieren matar. Este es un pasaje, hermanos, que cuando Jesús empieza su ministerio, es un pasaje que Lucas toma cuando ya el Señor Jesucristo lleva 1 año de haber empezado su ministerio. Lucas comienza este pasaje en el pueblo de Nazaret. Nosotros sabemos que la misma Biblia lo dice que allí había sido criado, allí había crecido Nazaret, allí creció, allí corrió de niño, allí visitaba a sus amigos, su juventud, hasta los 30 años allí estaba en Nazaret. Sabemos que nació en Belén de Judá, no nos vayamos a confundir. Belén de Judá fue el lugar donde él nació, así decía la escritura que debía de nacer, en ese lugar debía de nacer, y allí nació él. Cuando él muere en la cruz, él muere en Jerusalén, como también los profetas habían dicho. Y cuando él resucita, cuando sale de la tumba y encuentra a sus discípulos, se dirige a Galilea. Así que Galilea, Nazaret es parte de la región de Galilea. Así que Galilea es
fue parte del ministerio de Cristo. Él estuvo muy relacionado con esa región. Nazaret fue la ciudad donde creció. Así que cuando Jesús llega a Nazaret, su ministerio, sustentado en el Espíritu Santo, está en pleno auge. Miren lo que dice Lucas de él en el versículo 14, allí mismo. Ahora sí tiene su Biblia, por favor, en el 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, Jesús, cuando él llega a Nazaret, cuando él entra a la sinagoga, cuando le dan el rollo, el libro para leer, él ya tiene más de un año que su ministerio ya había empezado. En el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 4, Juan relata los primeros días de ese ministerio. Hay un año de ministerio del capítulo 1 al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Así que cuando llega a Nazaret, Jesús ya es famoso. Jesús ya es conocido. No llega un extranjero a su ciudad, entra una persona conocida, pero sobre todo alguien que había crecido en ese lugar. Nazaret tenía una sinagoga y los que asistían a ella no escaparían a su enseñanza. Mire, Jesús en el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, en cada lugar que Jesús visitaba y había una sinagoga, entraba a esa sinagoga, visitaba esa sinagoga y si le daban oportunidad, enseñaba en esa sinagoga. Nazaret tenía una sinagoga. Jesús enseñaría en la sinagoga. Nazaret estaba en su itinerario. Una cosa hay que entender, Jesús no va de visita a Nazaret. Jesús no va de paseo a Nazaret. Jesús tiene una misión en Nazaret. No nos confundamos, él llegó un día de vacaciones y llegó un sábado, un día de reposo y se fue a la sinagoga como si un culto cualquiera, supongamos. Él fue con un propósito específico y fue un día específico y fue con un pasaje específico, con un mensaje específico, hermanos. En el versículo 17, el libro de Isaías, el rollo de Isaías le es dado y él entonces lee esa escritura. Al final, cuando termina esa escritura, la aplica a él mismo, hermanos. Ese día no fue un día coincidente. Ese día fue el día de anunciar el evangelio de las buenas nuevas a su ciudad natal, a su pueblo. Versículo 16 dice, y vino a Nazaret. El I no lo tiene la Biblia, yo lo estoy diciendo. Vino a Nazaret donde se había criado, o sea, allí había crecido. Fue su pueblito. Nazaret no era una ciudad grande, es un pueblo pequeño, pero de mala fama. Cuando escuchas Nazaret, no sé si puede venir a tu mente cuando uno de los discípulos le pregunta al otro discípulo que lo está llevando a Jesús y le dice, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Refiriéndose a Jesús, porque dijeron, es Jesús, el de Nazaret. Y el discípulo pregunta, ¿de Jesús, de Nazaret puede haber algo bueno? Entonces Nazaret tenía esa fama de ser una ciudad donde no vas a encontrar nada bueno. Sin embargo, ahí estaba Jesús, el justo de justos. Allí vivió, en ese lugar de mala fama, en ese lugar despreciado por los judíos que se sentían de mucha cepa. Allí creció Jesús el justo y él nunca pecó. ¿Qué nos muestra, hermanos? Esto nos muestra que no importa dónde vivamos, nosotros podemos resplandecer como luz. El mundo que viva como quiera, nosotros vivimos como Dios nos manda a vivir. Así que no es Cozumel, es que Cozumel es muy malo, Cozumel no, mejor me voy a vivir en un pueblito porque ahí no hay maldad. En el pueblito hay maldad, porque el hombre es malo desde que nace. El pecado mora en nosotros. La diferencia es que donde estemos debemos ser luz, debemos ser testimonios. No solo en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en todo lugar donde nos movamos, debemos ser luz. En este pueblo malafamado, allí vivió Jesús y allí estaba de visita. El día de reposo llegó, Jesús entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Hermanos, Jesús tenía esa costumbre. Y esto es bueno. Es una de las costumbres buenas. Venir a la iglesia, congregarnos es bueno.
Asistir es bueno, hermanos. Porque no solo lo hacemos porque nace algo de nuestro corazón, sino porque el mandato dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es bueno estar aquí, es bueno congregarnos, es bueno reunirnos. Pero hermanos, ese día fue algo muy especial. Ese día, ahí estaba el maestro. Ese día predicaría el maestro. Ese día el Mesías estaría enfrente de ellos. Yo no sé si esto puede abrirle la mente, hermano, y poner en su mente y venir con esa expectativa. No, no asistir a la iglesia porque quiero, no asistir a la iglesia porque me lo mandan, no asistir a la iglesia porque tengo una costumbre, un hábito bueno. Sino, hermano, abra en su corazón, pídele a Dios que abra ese corazón, esa expectativa en su corazón de que voy a ir, voy a estar delante del Señor, voy a leer su palabra va a ser expuesta. Yo quiero ser lleno, edificado de la palabra del Señor. La Biblia dice que el Señor está presente entre su pueblo. Si el Señor pasara junto a ti y estás dormitando, ¿qué crees que eso no lo ve el Señor? Hermanos, el Señor se pasea entre su pueblo. Él sabe quién está aquí, porque quiso venir, porque lo obligaron a venir, porque no le quedaba de otra. Y qué lástima, porque hermano, si vienes con expectativa, te va a ser vacío y no te va a servir de nada haber venido acá. Pero si vienes con ese corazón abierto, con esa expectativa que Dios te pone, de que vas a ser lleno de su palabra, de que Jesucristo va a estar aquí por medio de su palabra, hermano, entonces vas a irte lleno y gozoso y bendecido. Ese día Jesús estaba en la sinagoga, como era su costumbre. Jesús fue 100% judío y vivió como judío. Y como todo judío temeroso de Dios, no podía dejar de congregarse, aun si no hubiera sinagoga. Mire, las personas, los judíos temerosos de Dios, como Pablo, en Hechos capítulo 17, cuando llega a Filipos, una ciudad no tiene sinagoga, pero el sábado las mujeres salían junto al río, las mujeres judías salían junto al río y allí oraban, dice la Biblia que allí oraban. Pablo fue a ellas, les expuso el evangelio a ellas y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Se acuerda? Entonces, ellos tenían esa costumbre. Pablo cuando llegaba a una ciudad y había una sinagoga, iba a la sinagoga, entraba a la sinagoga, le predicaba a los judíos. Una buena costumbre. Todo hombre temeroso de Dios buscaba una sinagoga. Todo hombre que teme a Dios debe buscar un lugar donde se adora a Dios. Ya sea que nos vayamos a otro lado, a otra ciudad por cuestión de trabajo, busquemos un lugar donde se adora a Dios, donde se alaba a Dios y se enseña a Cristo como Señor y Salvador. No dejando de congregarnos, eso es muy importante. Así que Jesús tenía esa costumbre. Era 100% judío, vivió como judío. Hermanos, era una costumbre, un hábito en la vida de Cristo. Pero este día, específicamente en este día del pasaje 16, del versículo 16, este día de reposo no sería cualquier día y nunca habría otro día como este, donde el Hijo de Dios, 100% hombre, se revelaría como el Mesías que la Escritura describía de manera clara y precisa. Pero hermanos, pocas veces, y quizás no sé si me estoy equivocando o no, pero pocos pasajes, o es el único pasaje donde Cristo dice, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, allí Cristo dice, yo soy el Mesías. De manera pública, ante los maestros judíos que estaban sentados en la sinagoga. En otros casos, él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera y esas palabras te llevaban hacia él, hacia lo que él era, hacia lo que él decía, hacia lo que él enseñaba. Pero aquí él está siendo específico. Aquí, hermanos, mire, en el día del juicio, estos no tienen excusa. Mientras más aprendes de Dios, mientras más conoces de Dios, no hay excusa para nosotros. A veces puedes decir, no, pues prefiero no saber. De igual manera estás
condenado. Tienes excusa por no querer aprender. Ese día sería único. Ese día no habría otro día como ese. Jesús se describe como el Mesías que la Escritura describía de manera clara y precisa. ¿Por qué digo que la Escritura describía? Muchos judíos tenían ese concepto de que el Mesías estaban dominados por Roma, pero ellos pensaban que el Mesías vendría como en el día de los jueces, que Dios levantaba un libertador y los liberaba de ese enemigo, un guerrero. Y ellos en su mente tenían esa fijación de que el Mesías debía ser un guerrero, debía ser un soldado, debía ser alguien que los liberara del yugo romano. Hermanos, ¿y sabe qué? Un día el Señor lo va a hacer. Pero en este día específicamente, Jesús quería liberarlos del pecado. Para Jesús lo más importante era lo espiritual antes que lo demás. Que fueran libres del pecado era lo mejor. Que fueran sanos y consolados el corazón era lo mejor. Que fueran pobres para que les dieran buenas nuevas iba a ser lo mejor. Pero hermanos, la Biblia dice que no quisieron. Versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura o esta profecía delante de vosotros. Hermanos, cuando Jesús señala este pasaje, esta frase, se está refiriendo a Isaías 61, 1 y 2, que es lo que vemos en el pasaje, en el versículo 18 al 19. Isaías 1 y 2. Eso es lo que él describe. A él le dieron el rollo del libro, halló el lugar donde se decía de él. Ahora, otra cosa, Jesús no fue de chiripa. Jesús halló el libro, quiere decir que él buscó el lugar donde se decía de él. O sea, no, hoy me toca esto, hoy me toca leer esto. No. Él buscó el lugar donde se decía de él. Él fue específico. Ahí estaba el rollo de Isaías, estaba en el 59 quizás, él buscó el 61. Porque tenía algo que hacer, tenía un propósito. Describirse como el Mesías, revelarse como el Mesías, pero a la vez también traer un mensaje de salvación, que es lo que expone él en el versículo 18 al 19, un mensaje de salvación. Así que hermanos, en el versículo 21, Jesús se descubre delante de ellos y anuncia en él el cumplimiento de esta escritura. ¿Cuál escritura? La del versículo 18 al 19. Versículo 22 ahora. ¿Qué pasa cuando ellos terminan de escuchar esa lectura? Después que Jesucristo se sienta. ¿Cuál es la reacción de estos hombres ante esta expresión de Cristo? Mire, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Mira, no sé si te puedes imaginar a Cristo. No hay predicador que se compare a Cristo. Y el mejor en esta tierra. Jesús, le dieron el rollo, lo ha leído, se sentó como maestro. Una aplicación. Esta escritura se ha cumplido hoy. Fue todo lo que él aplicó. Hermanos, yo compartí en la mañana rapidito con los muchachos que estaban acá. Si esto hubiera sucedido aquí, dejemos que nuestra mente vuele un poquito. Hermanos, creo que muchos de nosotros se hubiera tirado al suelo, arrollado delante del Señor y decir, Señor, tú eres el Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor. Pero hermanos, estos hombres, en vez de reaccionarse y postrarse ante él y reconocerlo como el Mesías que la Escritura describía, se hacen una pregunta. Y una pregunta de burla. Esta no es una, no, es una pregunta que tiene, que va con esa intención de herir, de lastimar. Es una herida que perdón hermano, le voy a utilizar un ejemplo. Jefe de seguridad, Pedro Duarte, pero si él empezó de seguridad nada más y ahora es jefe.
Más o menos ese es lo que quisieron decir con Jesús. Mire, Jesús creció aquí. Lo vimos correr, lo vimos ir en casa de tal fulanito, jugar con otros niños y lo vimos. ¿No es este el hijo del carpintero? Hermanos, ante las palabras de Cristo, ante la presencia de Cristo, ante el ministerio que Cristo había hecho un año antes, Él no estaba allí como un desconocido. Ellos ya sabían lo que Jesucristo había hecho, porque su fama se había difundido por todo alrededor, inclusive Nazaret. Así que cuando Jesucristo llega a Nazaret, hay una fila de globos, de serpentinas que dicen bienvenido a casa. Cuando llega el día de reposo, Jesús se va a la sinagoga. Por ser un personaje principal, le dan el rollo del libro. Jesucristo está allí con una misión. Ellos que están sentados ahí no saben que Jesús está con una misión. Jesús se descubre ante ellos como el Mesías. Y en vez de ellos, hermanos, mire, cuando después que Pedro tira la red y el Señor le dice, Pedro, tíralo a tal lugar y vas a sacar muchos peces. Y cuando Pedro dice, Señor, pues hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Pedro lo hace y cuando termina, hermanos, esa red llega lleno de peces y es tanto que hasta tiene que pedir ayuda a sus compañeros de allí cerca que lo ayuden a sacar esa red llena de peces. Pero escucha esto, la expresión de Pedro es venir delante del Señor y decirle, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué hizo Pedro? Reconoció en Jesús a ese Dios que lo sabe todo, que lo domina todo, que puede suplir donde, inclusive donde no hay. Ir en contra de toda lógica humana. En vez de tomar esa actitud de estos hombres, dicen, ¿no es este José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? En los otros pasajes dice el hijo del carpintero. Pero este no es este el hijo de José. José el carpintero. Hermanos, este pasaje nos lleva a considerar 3 puntos y de lo que vamos a hablar es la incredulidad. Hermanos, es maravilloso porque este pasaje no nos habla de gente que en la iglesia, que en la sinagoga no sabía de Jesús, no sabía de Dios. Nos habla de gente que sí sabía de Dios, que sabía de la Escritura, pero ante la presencia de Cristo eran incrédulos. Ante las palabras de Cristo eran incrédulos. Hermanos, nosotros pudiéramos estar sentados acá y ser incrédulos. Podíamos conocer mucho de Dios, pero a la vez conocer casi o nada de Cristo porque no lo obedecemos. No hacemos lo que Él dice. Así que consideremos en primer lugar, el primer punto, la incredulidad ciega impide ver por fe a Dios en Jesucristo. Escuche, a Jesucristo le dieron el rollo. Y el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de Él. O sea, no había nada que reprochar a la vida de Cristo. Tal como la Biblia dice que Jesús nunca pecó, aquí se está confirmando que Él nunca pecó. Y todos daban buen testimonio de Él. Por eso a Él le entregaron el rollo. Por eso a Él le permitieron leer. Y todos daban buen testimonio de Él. Tenían un buen concepto de Cristo. Lo tenían como un buen hombre. Lo tenían como un buen ciudadano. Lo tenían como un buen maestro. Le dan el rollo para que lea. En los pasajes paralelos de Mateo y Marcos dice que se maravillaban había una maravilla por sus milagros. Y aún el versículo 22 que estamos ahí donde estamos, dice que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, hermanos. El hablar de Cristo, yo no entiendo cómo fue, pero cuando menciona gracia, ha de ser que sus palabras fueron con amor, con misericordia, con compasión. Hermanos, Jesús no estaba allí con el látigo y latigarlos allí a todos. De hecho, les reprocha la incredulidad, pero Jesús lo hace de manera encubierta y lo vamos a ver en los otros versículos.
Pero hermano, las palabras de gracia, la manera en que leyó ese pasaje de Isaías, hermano, no podía haber mejor predicador que Jesús. No había mejor maestro que Jesús. Sus palabras eran de gracia. Hermano, yo no sé si entiendes esto. El apóstol Pablo también dice que nuestras palabras deben ser sazonadas, deben ser con gracia. Así como tú le hablas amablemente a las personas, así como le hablas con compasión, con amor, así de esa manera Jesús le habló a estos religiosos sentados allí frente a él. Él no vino con el látigo, él les habló con amor, con paciencia, misericordia, bondad. El Espíritu Santo estaba sobre él con el fruto del Espíritu Santo. Gozo, bondad, amor, todo lo que trae, todo lo que encierra ese fruto. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Lo menospreciaron. ¿Se da cuenta? Allí está el Dios que desde mucho antes de la fundación del mundo ya estaba destinado para estar allí. Allí estaba el Mesías que la Escritura describía y que ellos conocían. Pero hermanos, en vez de verlo como Dios, lo vieron como un simple hijo de alguien, de un carpintero, hijo de José. Hermanos, mire, la incredulidad ciega impide ver a Dios en Jesucristo. Tú puedes ver a Jesucristo como tu mejor amigo. Tú puedes ver a Jesucristo como tu consolador. Tú puedes ver a Jesucristo como alguien que está junto a mí cuando me hace falta algo. Pero hermano, el problema es cuando no ves a Cristo como Dios. Sabes, nosotros somos salvos no porque Jesucristo es nuestro amigo, sino porque cuando venimos a Él lo reconocemos como Dios. El sacrificio acepto en la cruz fue solo Él. Jesús es nuestro amigo. Hermanos, no sé si te das cuenta cómo lo rebajas, cómo le bajas del... Hermano, Jesús debería estar en lo más alto de nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, quizá nuestra monotonía de siempre Él. Jesús es mi amigo, pero no es tu Dios. O quizá es tu Dios, pero nunca lo confiesas como tu Dios. Jesús te manda a hacer una cosa, pero dices, bueno, mañana lo hago. Es mi amigo, me va a dar chance. Hermano, cuando lo reconoces como tu Dios, entonces vas y haces lo que Él ya te dijo, porque es tu Dios. Porque está por encima de ti. No está igual a ti. No sé cuántas veces caemos en este error, hermano, pero es verdad. Y sí es nuestro amigo, y sí es nuestro consolador. Pero por encima de todo, hermanos, es nuestro Dios y nuestro Salvador. Él no se juega a la cruz por amistad a nosotros. Él se juega a la cruz por obediencia al Padre y para salvarnos a nosotros. Digo, si nos amó con ese amor eterno, pero no con ese amor que mucha gente idealiza. Es que Jesús murió por mí por amor. Es que yo merecía que Jesús muriera por mí. No te mereces nada. Él murió por ti porque te amó. Y el apóstol Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando entiendes eso, entonces Jesucristo viene a hacer lo que tiene que ser en tu vida. Entonces, el lugar que Cristo debe ocupar en tu vida, lo ocupa ya. Y tu vida cambia y tu vida se transforma. ¿Cuántas vidas transformadas, hermanos? Si nuestra vida hoy en día está transformada es porque Cristo entró a nuestras vidas como Dios y transformó nuestras vidas. ¿Qué hace la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es falta de fe, es no tener confianza en Dios. ¿Puede haber incredulidad dentro de la iglesia? Claro que sí. Y no estoy diciendo una incredulidad que te lleva al infierno porque has aceptado a Cristo en tu corazón. Pero hay incredulidad porque Él ha dicho que no te afanes por lo que has de comer o por lo que has de beber o por lo que has de vestir. ¿Y qué hacemos? Nos afanamos por estas cosas. ¿Te das cuenta cómo la incredulidad está en nosotros?
La incredulidad es un pecado. Y mira, es curioso que los demonios creen en Dios. Ellos no son incrédulos, creen y tiemblan. Muchas veces nosotros somos incrédulos. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando el Señor resucita, Jesús va al aposento alto, ahí están todos congregados los 11. Jesús aparece a ellos, cena con ellos, platica con ellos. Se muestra como el resucitado. Cuando llega Tomás y le dicen, el Señor estuvo aquí, el Señor comió con nosotros, el Señor comió con nosotros, nos habló. ¿Qué es lo primero que hace Tomás? Si no viere los huecos de los clavos en sus manos y el costado traspasado, les creo. Siguiente semana Jesús aparece y está Tomás y le dice y le reprocha. Y Jesús dice, más bienaventurados son aquellos que creyeron y no, sin ver, que aquellos que no creyeron y no vieron. ¿Puede haber incredulidad dentro de la iglesia? Sí. Aquí tienes a un grupo de hombres religiosos. Ahí está el maestro de maestros, la escritura expuesta, la aplicación dada. La reacción es, hermanos, en esa sinagoga de rechazo a Dios. De rechazo a Dios. De rechazo a Jesús como Dios. La incredulidad ciega impide ver a Dios en Jesucristo. Podemos verlo como nuestro amigo, pero hermano, es mejor si lo vemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo consideraban un buen hombre, un buen ciudadano, un buen maestro. Podían maravillarse o asombrarse en sus palabras de gracia, de su sabiduría. Inclusive reconocer su poder para hacer milagros. Eso lo relatan los otros evangelios en Mateo y Marcos. Podían verlo de esa manera, pero no podían reconocerle como el Hijo de Dios, igual a Dios, como el Mesías enviado, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podían verlo como el mejor amigo, un buen ciudadano, pero no podían verlo como Dios. La incredulidad cegó el entendimiento de ellos para poder ver a Jesús como Dios. Ese día fue el día de salvación. Ese día era el día de hacer cuentas con el Señor. ¿Sabe qué, hermano? No lo hicieron. Yo no sé qué día el Señor va a hacer cuentas con usted, pero mientras le dé oportunidad de hacer cuentas, haga cuentas con Él. Es muy importante. Mientras la palabra toca su corazón y habla a su corazón, hermano, hágale caso al Señor. Hágale caso al Señor. Estos hombres, ahí estaba la escritura, ahí estaba el expositor. Pero hermano, no pudieron ver a Dios, solo pudieron ver a Jesús, el Hijo de José, un hombre común y corriente. Qué triste es nosotros que nosotros podamos tener esa actitud con Jesucristo. Les dije que íbamos a llevar 3 puntos, ya pasamos del primero. La incredulidad ciega impide ver por fe a Dios en Jesucristo. Número 2, la incredulidad insensibiliza nuestra necesidad espiritual de Dios, aunque conozcamos la escritura. El versículo 22 lo condensa de esta manera. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En el versículo 18, Jesús leyó de esta manera, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Palabras de Dios. Palabras que Dios le dijo a Isaías que lo escribiera respecto al Mesías que iba a venir. Y cuando Cristo expresa esta escritura, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, yo soy el cumplimiento de esa escritura. Estos hombres lo bajaron a ser un hombre de nada más. Hermanos, la incredulidad insensibiliza
nuestra necesidad espiritual de Dios, aunque conozcamos la escritura. ¿Por qué? Mira, hermano, ya se lo dije, Jesús no estaba en la sinagoga de paseo, estaba en la sinagoga para revelarse a ellos como el Mesías que la escritura describía y anunciar de parte de Dios las buenas nuevas de salvación. Es lo que Jesús está haciendo en el versículo 18 al 19. Él está evangelizando ahí, hermanos. Él estaba allí para realizar milagros. En Mateo 13:58 dice que allí no hizo muchos milagros. Y en Marcos dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto es importante porque Jesucristo no solo enseñaba, predicaba, hacía milagros. Eran los tres ejes de su ministerio. Y estaba allí enseñando en la sinagoga. Afuera predicaba. Y estaba allí para hacer milagros. Pero hermano, ese día no solo en la sinagoga había incredulidad, en el mismo pueblo había incredulidad. Marcos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y no es porque Jesús no pudiera, no tuviera poder. Simplemente la incredulidad de ellos hizo que él no hiciera milagros. Hermano, yo no sé si entiendes cuántas bendiciones nos quita la incredulidad. Dios pudiera hacer mucho más en nuestras vidas si tan solo le creyéramos a Él y a su palabra y a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hermanos, cuántas bendiciones nos quita la incredulidad, el depender de Dios, el sostenernos en Él, el ser guiados por Él, el esperar en Él, el confiar en Él. Cuántas bendiciones, hermano, no nos quita la incredulidad. ¿Sabes? Estarías aquí tranquilo, sin pensar en tu trabajo, si confiaras en Dios. Porque no sabes si Cristo viene hoy y tu trabajo ahí se quedó. Pero estás pensando más en tu trabajo porque Cristo quizá va a venir hasta la otra semana. Te gozarías de Dios, hermanos. Si pudiéramos poner esto en nuestra mente, ¿sabe? Hermanos, viviríamos felices. Viviríamos la vida abundante que Cristo nos ofrece, porque viviríamos en Él. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuántas bendiciones no dejas pasar? ¿Cuánto de esto te quita la incredulidad? Y no solo eso, hermano. Mire, la incredulidad no solo ciega, la incredulidad insensibiliza. Ahí estaban esos hombres. El Señor ya les había dicho en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles pobres? Hermanos, aquí Jesús no se refiere solo a pobres hablando materialmente. La intención de Jesús aquí es pobres en espíritu, aquellos que describe Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No sé. Estamos aquí pensando en un reino que se va a acabar, un reino terrenal. Deberíamos estar pensando en un reino que es eterno, donde la polilla y el orín no corrompen, donde tu dinero es más seguro que cualquier cosa. Tu vida se acaba acá, pero allá tu vida es eterna. Tu gozo se acaba acá, pero ahí tu gozo es eterno. Tu paz se acaba acá, cuando viene un problema, ahí tienes una perfecta paz con el Señor. Y una paz eterna. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz no es como la del mundo, mi paz es mejor. Pudiera decir Jesús, describirlo de esa manera. Ahí está Jesús anunciando el evangelio. Ahí está Jesús refiriéndose a los pobres. ¿Cuál es la intención de Jesús, hermanos? Mire, aquí está Jesús exponiendo la palabra de Dios, exponiendo el evangelio. Las palabras de Cristo deberían llevar a esos religiosos sentados enfrente de él a sentirse pobres, necesitados de Dios. El Señor sigue leyendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es la intención de Cristo? Que esos hombres sintieran el quebranto en su corazón, la aflicción en su corazón. Quebrantados de corazón. Otra vez nos vamos a Mateo. Bienaventurados aquellos que lloran porque recibirán ¿qué? Consolación.
¿Qué quería darles Cristo, hermano? Quería darles consolación, quería darles buenas nuevas, quería darles el evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué quería Jesús de esos hombres sentados enfrente? Hombres de sinagoga. Todos los sábados estaban allí, todos los días que había reunión estaban allí. Pero ¿qué buscaba Jesús hacer con la palabra? Que ellos se sintieran cautivos, que ellos se sintieran presos, que ellos se sintieran ciegos. ¿Para qué? Para darles vista, darles luz, libertarlos. ¿Para qué venimos acá, hermanos? ¿Para qué nos reunimos aquí? Si no vienes con necesidad de que Cristo llene tu corazón, hermano, mire, mejor no vengas, no te va a servir de nada. Si vienes con la intención de escuchar y no hacer, no vengas, no te sirve para nada. Si vienes acá sin necesidad de nada, yo no necesito nada, hoy me fue bien, el Señor me bendijo y no vengas. Porque hermano, te vas a ir así como llegaste. Así como estos hombres. Ah, es el hijo de José. ¿Qué hace la incredulidad? La incredulidad insensibiliza nuestra necesidad espiritual de Dios. Hermanos, cuando el Señor termina de exponer el pasaje de Isaías y se sienta esperando que haya una reacción, la reacción que tiene de los hombres de enfrente, religiosos, hombres de sinagoga, es simplemente, no es este el hijo de José. No es este el hijo de José. Eran incapaces de verse como pobres en espíritu, necesitados de Dios, ciegos. Eran incapaces de sentirse, hermanos, con necesidad de Cristo en sus vidas. Eran incapaces. Estaban contentos sentados en sus sillas. Estaban contentos cumpliendo con lo que tenían que cumplir. Hermanos, nunca se sintieron pobres en espíritu. Nunca se sintieron quebrantados de corazón. Jesús, pudieran haber resumido de esta palabra, de esta manera: Jesús, te equivocaste. Esto no es para nosotros. Vete allí con los otros. Ahí están los pobres allá, esos que están llorando. Anda con ellos. Nosotros estamos bien. Yo no sé si esto te remueve tu conciencia o no, hermanos. No sé si esto toca tu corazón. Pero ¿sabe qué buscaba Jesús ese día? Que ellos examinaran sus corazones. Que ellos examinaran a dónde iban, a dónde se dirigían, qué es lo que esperaban, qué iban a hacer. ¿Y sabes qué espera Dios cuando su palabra le expone? Que haya una reacción en ti. Que le creas o que lo rechaces. Que lo obedezcas. Vivo como quiero, hago lo que quiero, soy salvo. Eso es todo. Hermanos, la incredulidad insensibiliza nuestra necesidad espiritual de Dios. Fueron incapaces, hombres de sinagoga, incapaces de reconocer su necesidad de Dios. Solo acertaron a decir, no es este el hijo de José. Cambiaron la plática. Vayamos a otra cosa. Los que han salido a evangelizar, y a mí me tocó cuando fuimos allí, hay gente que te trata así, te cambian la plática, porque ya no quieren que les hables más de Jesús. A veces, hermanos, sucede así con nosotros. Cambiamos de plática porque no nos gusta lo que nos dicen. Me acuerdo de alguien que me comentó, es que yo fui a ver a fulanito, al pastor fulanito, y yo esperaba que le expuse mi situación y yo esperaba que él me diera palabras de consuelo y que me arropara. Y al final me dijo, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte, ir a hacer las paces con tu familia, pedirle perdón a fulanita, tu esposa, y hermano, decía, y ya no voy a regresar, no me voy a otro lado aquí, donde no me dice nada. Hermano, qué tristeza es cuando esperas que solo te den bien, no quieres que te den. Qué triste es cuando somos conformistas, monótonos, ya. Venimos, cumplimos, ya nos vamos, ya. Y hay que apurarse porque ya la comida ya está lista.
Y me voy a apurar porque ya me falta uno. La misión de Jesucristo, hermanos, fue en primer lugar atender lo espiritual o ministrar lo espiritual, salvar el alma, liberar del pecado, abrir los ojos a la verdad, anunciar la gracia de Dios presente en Cristo hoy. Mire cómo termina el versículo 19. Dios me ha enviado, me ha ungido a predicar el año agradable del Señor. Muchos refieren que esa expresión se refiere al jubileo. En Israel había un tiempo de jubileo cada 50 años, donde aquellos que estaban cautivos eran liberados, donde aquellos que estaban endeudados les perdonaban las deudas. Entonces era un tiempo de gozo, de regocijo, de bondad. ¿Sí? Llegaba a los 50 años y tú me debes 1,000 pesos, decían, ya no le debes nada, eres libre. Aquellos que se habían vendido para ser esclavos por cuestión de dinero o lo que sea, llegaba ese tiempo y eran liberados. Era un tiempo agradable, un año agradable. ¿A qué te lleva esto, hermano? Esto te lleva a el año de gracia, el año de compasión, el año de misericordia. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo, hermano, a predicar el año agradable del Señor, donde solo eres salvo por gracia, donde no eres salvo por obras, donde la religión no te salva, donde por medio de Cristo tú puedes venir a Él y tener acceso al Padre. ¿Cuánto te cuesta eso? Nada. Solo pedirle a Dios que ponga fe en tu corazón, ponerla en Cristo y ser salvo. Año de gracia. Se dice que en la tribulación los que sean salvos tendrán que ser muertos. No habrá otra manera. Aquí no te obligan. Aquí la palabra se predica. Y si la palabra obra en tu corazón, el Espíritu Santo obra en tu corazón, la aceptas, la recibes y eres salvo. El año agradable del Señor. Jesús, en Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús expresó de esta manera su misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había que. Eso es lo que estaba haciendo allá. Cuando Jesús a los 12 años lo encuentran en el templo, que sus papás le reclaman y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? El Señor Jesús responde de esta manera: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, Jesús allí en la sinagoga, con el pasaje de Isaías 61, del versículo 18 al 19 que hemos leído, estaba allí en los negocios de su Señor, de su Padre, anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres religiosos? Insensibilidad. La incredulidad te lleva a la insensibilidad. Pero hermanos, lo más triste de todo es que la incredulidad te lleva a la condenación eterna. Y ese es el último punto. La incredulidad te impide ver a Cristo, ver a Dios en Jesucristo. Lo puedes ver como tu mejor amigo, pero qué difícil es verlo como tu Señor y obedecerlo. La incredulidad te lleva a decir, estoy lleno, no necesito de nada. En Apocalipsis, cuando el Señor Jesús le dice a Juan, escriba a la iglesia, hay a una de esas iglesias que el Señor Jesús le dice, tienes fama de que eres rico, pero eres miserable, no tienes nada. No tienes nada. Se supone que sabes y tienes conocimiento de Dios, pero no tienes nada porque no lo obedeces. Te vale lo que Él dice. Número 3, la incredulidad te lleva a la condenación eterna. Hermanos, cuando seguimos leyendo este pasaje y ya vamos a, los siguientes versículos que siguen es simplemente lo que Jesús, mire, es muy hermoso esto. Versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Versículo 23, él les dijo, Jesús volvió a hablar otra vez, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Versículo 24, y añadió, ahí parece, en ese día en la sinagoga, los religiosos solo dijeron una palabra. Jesús
se agarró el discurso. ¿Por qué? Porque ellos no le estaban contestando. Pero miren lo más maravilloso de todo. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Y miren, hermano, esto es muy importante, porque en la expresión, sin duda me diréis este refrán. Hermanos, ellos ni siquiera habían dicho algo, solo dijeron, ¿no es este el hijo de José? Pero mire esto, lo más maravilloso, y mire, esto ahí delante de ellos. ¿Cómo supo Jesús lo que le iban a decir? Sin duda me diréis este refrán. ¿Cómo? Ellos ni siquiera lo habían pronunciado, ni la primera sílaba había salido de la boca de ellos. Y Jesús ya sabía lo que le iban a decir, ya sabía lo que querían, porque ellos querían que Jesús hiciera milagros. Y aún Jesús sabía el final de ellos. Hermanos, esto se llama omnisciencia de Dios. Si no le creyeron por lo que dijo la Escritura, porque lo que la Escritura decía, ahora Jesús estaba delante de ellos, mostrándose como el Dios omnisciente. ¿Cómo lo supo Jesús? Hermanos, Jesús era Dios. Y Dios lo sabe todo. Dios el Padre lo sabía todo. Dios el Padre lo sabe todo. Ahí está Jesús sabiéndolo todo. Jesús es igual al Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo en Juan capítulo 10. Hermanos, si no le creyeron porque él leyó la Escritura, pudieron creerle por lo que él les dijo, por lo que él conocía de ellos, por lo que él sabía de ellos, por lo que él sabía. Jesús sabía lo que ellos querían, milagros. Jesús, así como hiciste milagros en Capernaum, haz aquí. Hermanos, el Señor les acaba de anunciar el Evangelio, les acaba de anunciar las buenas nuevas, y ellos solo querían milagros. ¿No te das cuenta que se parecen a nosotros? Queremos otras cosas, pero la palabra hay, tiempo después. Quería milagros, haz milagros, así como dicen en Capernaum, haz aquí en tu tierra. Ahí se le dicen, haz aquí en tu tierra, estás en tu pueblo, Jesús. Ahí sanaste a muchos, tú sana a muchos aquí. Jesús, tú hiciste esto, haz lo mismo aquí. Solo querían milagros, no querían palabra. ¿Sabe por qué la iglesia carismática es tan famosa y es tan por lo mismo? Quieren mucho show, pero nada de palabra. ¿Saben por qué están llenas de gente que quiere show, pero no quiere palabra? Quieren milagros, pero no quieren palabra. ¿Cuántas veces, hermanos, queremos otras cosas, pero no la palabra? Queremos hacer lo que queremos hacer lo que nos da la gana, vivir como nos da la gana. No queremos que nos digan cómo vivimos. Si tu mamá o tu papá te derrame la atención, los niños ahorita se sienten, pero muy afectados, muy lastimados. Y a veces los regañamos. Entonces, si te pones a pensar, no es lo mismo cuando Dios te dice que está mal lo que estás haciendo y lo sigues haciendo. La incredulidad te lleva a la perdición eterna. Mire, Jesús les dio la oportunidad con la Escritura. Hombres de sinagoga, escuche, hombres de sinagoga, hombres que se congregaban los sábados, gente que traía su porción de la Escritura, leían, escuchaban, leían, y ahí estaban ellos. Jesús les predicó el Evangelio por medio de la palabra. Eso es lo que hizo en el versículo 18. Luego Jesús a sí mismo se reveló como el Dios omnisciente. Una, con la palabra. Dos, con la omnisciencia de Dios. Y ni aún con eso, hermano, se creyeron a Dios. Ahora Jesús se iría por la tercera oportunidad. Esto es muy importante y es bonito, porque eso nos muestra que no hay que darnos por vencidos en el Evangelio. Mire, ¿cuántas oportunidades tuvieron? Al menos puedes contar 3 oportunidades. El Señor les anuncia las buenas nuevas por medio de la palabra, la profecía de Isaías. El Señor se revela a sí mismo como el Dios omnisciente. Jesús se revela como el Dios omnisciente, diciéndoles lo que ellos dirían, lo que ellos querían y hasta cómo acabarían. Y por último, el Señor les recuerda 2 ejemplos para que ellos reflexionaran. Estos 2 ejemplos no solo están de lleno en no son pasajes de relleno en este capítulo.
No es que al Señor Jesús se le ocurrió, voy a utilizar dos ejemplos, Elías y Eliseo. No. La intención de Jesús, hermano, era que recapacitaran y se dieran cuenta de que su religiosidad los iba a llevar a la perdición eterna. Mire, Jesucristo no se iría de ellos sin antes exhortarles al arrepentimiento genuino y volverse a Dios de todo corazón. Y para eso el Señor utiliza dos ejemplos conocidos por ellos porque estaban en el Antiguo Testamento. Y les recuerda Elías, Eliseo, la viuda de Sarepta y Naamán, el sirio, el leproso. Elías y Eliseo, la viuda de Sarepta y el leproso, ambos, la viuda de Sarepta y Naamán, eran hombres extranjeros, considerados de baja categoría por los judíos. Elías es enviado a una viuda. Cuando leemos en 1 Reyes capítulo 17, tenemos una viuda que recoge unas leñas, y cuando Elías la encuentra, le dice, ¿qué haces, mujer? Y le dice, bueno, estoy recogiendo unas leñas porque me queda un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer unos panecitos y ya me voy a acostar, lo vamos a comer, mi hijo y yo, nos acostamos y a morirnos. Elías es enviado a una viuda que ni siquiera tiene ganas de vivir, que para ella su futuro es sombrío. Mire esto. Mire esto. Vaya, haga rápidamente, imaginen en su mente. Eliseo no es enviado, a Eliseo le es enviado un leproso. Eliseo no sale a encontrarse al leproso y decirle, ¿qué buscas? Eliseo ya sabe qué es lo que busca el leproso. Y antes de que el leproso llegue, hay un siervo allá, un ayudante de Eliseo, que le dice, señor Naamán, de parte de Eliseo, vaya al Jordán, sumérjase 7 veces en el río Jordán y estará sano. Naamán dice, yo esperaba que me dieran una buena bienvenida, que el profeta saliera, me tocara y yo sanara. Es un incrédulo. Pero Eliseo le dice, el mensajero le dice, no, eso es lo que dijo Eliseo. Naamán dice, vámonos muchachos, perdimos el tiempo acá. Uno de los muchachos le dice, no jefe, si el profeta te hubiera dicho, haz esto, ¿no lo harías? Sí. Y si te dijera, haz esto, todavía más peligroso, ¿no lo harías para ser sano? Claro. Y ahora solo te dice, vete, sumérgete 7 veces. Y quizás Naamán dijo, no quizás, sino que dijo, está bien, vámonos. Y se sumergió 7 veces y su piel se le restauró como la piel de un niño. Hermanos, cuando Elías encuentra a la viuda está con unos leñitos, poquito de harina, poquito de aceite. Cocinar la tortita y luego acostarse para morir. Elías le dice, mire, Dios me ha dicho que el aceite no va a escasear, pero hazme una torta primero a mí. ¿Qué diría la viuda? Señor, usted sí que se aprovecha de la gente. Está viendo que soy viuda, no tengo esposo, estoy desamparada, estoy pobre. Tengo un hijo que mantener. Y todavía usted me dice, ¿y ese pan se lo iba a dar a mi hijo? Quizás. O vamos a compartir el pan. Y todavía usted viene y me dice, pero hazme una torta primero a mí. ¿Qué se cree usted? Hermanos, es muy largo de leer, léalo en su casa. Primera Reyes capítulo 17. Es una historia muy hermosa. Igual la de Eliseo. Pero al final, hermanos, para concluir con este punto que ya el tiempo ya nos ganó. Hermanos, la mujer, dice la Biblia, que la mujer le creyó a Elías. Y le coció primero el pan a Elías y se lo dio. La Biblia dice que a partir de ese día ni la harina ni el aceite escaseó. Por 3 años y medio había sequía en Israel, el alimento escaseaba y todos estaban muriendo de hambre. Pero en la casa de la viuda había harina, había aceite, vivían felices. Naamán regresa a su casa sano y limpio. ¿Qué hicieron esos dos? La viuda solo creyó en lo que Elías le dijo.
Al creerle a Elías, le estaba creyendo a Dios. El leproso creyó a lo que Eliseo le dijo. Al creerle a Eliseo, le creyó a Dios. ¿Qué tenían que hacer estos hombres en la sinagoga? Creerle a Cristo, porque al creerle a Cristo, le creían a Dios. Jesús no solamente usa esos ejemplos para adornar su enseñanza. Jesús está usando esos ejemplos para decirles a ellos, ustedes son como la viuda. Necesitan alimento. Están desamparados y pobres. Si me creen, ustedes tendrán el pan de vida. Si me creen, ustedes van a tener el agua que sacia siempre. Ustedes son como el leproso, pero nunca quieren darse cuenta de su necesidad, de su enfermedad. Con guante blanco el Señor les hizo así, de aquí para allá. ¿Ves cómo Dios actúa? Sin embargo, hermanos, hay algo muy maravilloso acá. Que Jesús no hace esto para herirlos, para lastimarlos, para vengarse de ellos porque no me creyeron. Jesús lo hace para que ellos recapacitaran y dijeran, para acercarnos a Dios necesitamos ser como la viuda, sin nada. Para acercarnos a Dios necesitamos ser como Naamán, enfermos, sentirnos enfermos, considerarnos enfermos, para que el Señor nos sane y nos dé lo que necesitamos. Hermanos, ese día el Señor Jesús anunció el Evangelio en la sinagoga. Ese día el Señor Jesús se reveló como Mesías en la sinagoga. Ese día el Señor Jesús mostró sus atributos de omnisciencia en la sinagoga. Y Jesús no se iría sin darles esa exhortación. Exhortación que al día de hoy, hermanos, nos es igual a nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tanta necesidad tienes de Dios? Somos hombres de sinagoga, religiosos, venimos y el maestro está presente, pero sueño vagando. Hermanos, es triste, pero al final en el versículo 28, al oír estas cosas, estas palabras, estos ejemplos que Cristo les dijo, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mire, ellos en vez de humillarse delante del Señor, en vez de derramar su corazón delante de Cristo, en vez de decir, Jesús, lo que dices es verdad, en vez de arrepentirse, ¿cuál es la reacción de ellos? En primer lugar hay incredulidad, luego aquí hay ira, enojo. ¿Se acuerdan de Esteban cuando Esteban es llevado y dice que los sacerdotes hasta se crujían los dientes de coraje? Porque Esteban le estaba diciendo, y veo a Dios, y veo a Jesús a la diestra de Dios. Ellos crujían los dientes, no nos hables de Jesús, no. Hermanos, para ellos Jesús era veneno. Tristemente. Entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? Se enojan de ira. En vez de arrepentirse, se molestan y se van. ¿Se acuerdan de aquella anécdota que les dije de la persona que vino a buscar consejos de un pastor? Prefirió irse a esa iglesia donde no le dice nada, donde lo apapachan, a hacer lo que le dijeron basado en lo que la Biblia decía. Tú escoges hombre de sinagoga o creyente verdadero en Cristo. No hay más, hermanos. Hay dos caminos, hay dos decisiones. ¿Lo aceptas o lo rechazas? ¿Lo obedeces o no lo obedeces? Hay una sola puerta verdadera, la puerta estrecha. Hay un solo camino verdadero, Jesucristo. Hay una sola verdad, Jesucristo. Todo, hermano, nos lleva a Jesucristo. Porque nadie puede venir al Padre sino por mí. Sino por mí, hermanos. Concluyamos. Por cierto que quisieron matarlo, pero al final no lo mataron. El texto termina cuando Jesús pasa entre ellos. Otro milagro precioso. ¿Sabes por qué? Porque Dios en ese momento hizo que estos hombres tuvieran temor de Dios y no le pusieran mano encima de él para matarlo. La Biblia dice que su hora no había llegado. Él iba a morir, pero no de esa manera. Pero también tú puedes ver el cuidado de Dios hacia Jesús. Porque Jesús no había hecho malo, así que ni siquiera era digno de muerte. Era un hombre de buen testimonio. ¿De qué lo iban a acusar? ¿Por qué razón le iban a matar? Tristemente, Jesús se aleja
Se va de su ciudad, allí se quedan los hombres de sinagoga, sin una reacción hacia Dios, sin un arrepentimiento, sin un reconocimiento de Cristo como Dios. Hermanos, terminemos con esto. Si Jesucristo hubiera hecho una evaluación o un reporte de su visita a Nazaret, sería como esta: mucha necesidad de Dios, pero poca o nula búsqueda de Él a través de Jesucristo. Todos quieren a Dios, buscan a Dios, pero no a través de Jesucristo. Porque buscar a Dios a través de Jesucristo requiere cargar tu cruz todos los días, se requiere seguirle, requiere sacrificio. Y no todos quieren esto. Mucha admiración por el poder de Dios, querían milagros, pero poco o nada de arrepentirse del pecado y volverse a Él. Queremos ver show, pero no nos pidas que nos arrepintamos, no nos digas que estamos haciendo mal, no nos digas que estamos pecando, no, disfrutemos la vida. Queremos esto y esto no. Mucho conocimiento de Dios, ahí estaban los rollos, la escritura, pero desprecio por las palabras del verbo de Dios Jesucristo mismo. Lo despreciaron. Aún con la escritura en mano, con la persona idónea, correcta, la misma persona que inspiró esa escritura. Aún así lo rechazaron. Mucho conocimiento de Dios, pero desprecio por las palabras del verbo de Dios Jesucristo. Mucho énfasis en el hombre, en sus buenas obras. Ellos nunca dijeron, nos sentimos mal, nada. Pero poco o nada en el obrar espiritual de Dios. ¿Les interesaba estar bien? Antes que dejar que Dios obrara en sus vidas. Hermanos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Si Jesucristo hiciera lo mismo con el mundo, el resultado sería el mismo. El mundo tiene mucha necesidad de Dios, pero poco o nada de buscar a Dios a través de Jesucristo. El mundo tiene mucha admiración por el poder de Dios, pero poco o nada de arrepentirse. Mucho conocimiento de Dios, pero poco hacia lo que Jesucristo dice. Cuando evangelizas, hermano, una de las cosas que la gente te rechaza es a Jesucristo. Solo date cuenta. Cuando empiezas a hablar de Jesucristo como Dios, como Salvador, hay una cortina que se pone y cuando tú les dices, ¿crees en Jesucristo? Sí, Jesucristo fue un gran maestro, es verdad, pero ¿lo crees como tu Salvador? Empieza allí. Y es cuando el Espíritu Santo obra entonces para que podamos, para llevarnos a Jesucristo. Pero la mayoría de la gente cuando tocas a Jesucristo, ahí como que te cambian, ¿verdad? La conversación. No sé si les ha pasado, pero tocas a Jesucristo y te cambia la conversación. Dios es amor. Pero no les gusta que tú les digas que Jesucristo un día juzgará al mundo. ¿Sabe? Cuando Isaías termina en el versículo 2, hay una palabra que dice, y la ira de Dios. Esa no la pronunció Jesús, pero sin duda la cumplirá cuando Él venga y con aquellos que no le creen a Jesucristo. Ahora, si hiciera lo mismo con nosotros, con su iglesia, ¿cuál sería el resultado? ¿Necesitas de Dios? Todos dirían quizás sí. Búscalo. Ahí sí. Quizá mañana, hermano, hoy no. ¿Admiras el poder de Dios? Sí. Arrepiéntete de tus pecados. Qué difícil es dejar este hábito, este vicio, esto que me... No, mejor no. Mucho conocimiento de Dios. Pero cuando Jesucristo te manda a hacer algo, dices, mañana, pasado. Hay tiempo, todavía no viene. Hermanos, terminemos con esto. Escuche, Jesucristo insistió 3 veces al menos, eso es lo que yo veo. Con la escritura, con la omnisciencia de Él en su persona y con la exhortación a ser como las viudas, a ser como... ¿Sabe que Eliseo y Elías nunca fueron aceptados en el norte de Israel donde ellos profetizaron? Elías lo quería matar Jezabel. Elías era el enemigo público para ese pueblo. Eliseo era un hombre también despreciado. A ellos no lo querían. Jesucristo no estaba, no era algo nuevo para él que no lo aceptaran. Él ya sabía que eso iba a pasar. Su omnisciencia ya lo sabía. Pero hermano, aún
Sabiendo Jesús que no le creerían, él insistió 3 veces. ¿Qué nos enseña esto? Que quizá ahorita no van a querer, vuelve a intentar. Quizá mañana no van a querer, vuelve a intentar. Y mire, inténtalo hasta 4 veces. Quizá por el tiempo Jesús nada más lo hizo 3 veces. Ya no insistió porque estos hombres, y él ya sabía que estos hombres nunca creerían, nunca lo aceptarían. Pero entonces tengamos en cuenta esto, hagan caso o no, se arrepientan o no, sigamos testificándole con la escritura, así como Jesucristo lo dijo, con palabra de Dios. Jesucristo, aún sabiendo que no le creerían, no dejó de hacerlo, insistió una y otra vez. Eso es lo práctico para nosotros. Número 2, seamos parte de los necesitados, de aquellos enfermos necesitados de consolación, de aquellos pobres en espíritu, herederos del reino, dependientes siempre de Dios. Y dejemos de ser gente de sinagoga, quienes aún estando el maestro entre nosotros y aún escuchando sus palabras, no seamos capaces de reaccionar a ella creyendo. Dejemos de ser gente de sinagoga. Y hermanos, creámosle a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a practicarla. Ayúdanos a creerla. Ayúdanos a obedecerla. Sé que es una lucha constante en nuestras vidas, Padre. Pero también sé que con la ayuda del Espíritu Santo morando en nosotros, esto es posible. Con tu palabra morando de manera abundante en nuestras vidas, Señor, tú nos puedes dar consolación si nuestro corazón está quebrantado. Tú nos puedes dar buenas nuevas con esas palabras de gracia que salían de tu boca, palabras de gracia que están contenidas en este libro que tenemos en nuestras manos. Ayúdanos, Padre, a no ser gente de sinagoga, sino a ser creyentes verdaderos en ti. A reaccionar a tu palabra, a no dejarla pasar, a no dejar ir al maestro sin haber una reacción ante él, Padre. Ayúdanos, Señor, a apreciar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, a mirarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica sus mandatos. Ayúdanos a vivir como Él quiere que vivamos. Ayúdanos, Señor, con esta tu palabra, porque, Señor, no hay otro medio en el que podamos acercarnos a ti, Padre, más que por medio de Jesucristo. Ayúdanos a tener a Jesucristo como el preciado más importante en nuestras vidas. A ser de esos pobres que son herederos del reino de Dios. A ser como ese Lázaro que materialmente no tenía nada, pero era rico en ti. A ser como aquellos a quienes el Señor Jesús les recomienda hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir necesitados de ti. Ayúdanos a vivir quebrantados para tener consolación de ti. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de nuestros malos hábitos, de nuestros pecados, de todo aquello que nos agobia, de todo aquello que impide una comunión plena contigo. Libéranos, Señor. Tu palabra así lo dice. Ayúdanos, Padre, en nuestras necesidades. Ayúdanos y llena nuestra vida de tu presencia. Señor, ayúdanos a amarte, Señor, a través de Jesucristo. No nos permitas menospreciar a Jesucristo en nuestras vidas, sino ayúdanos a ponderarlo, Señor, por encima de todo lo que podamos tener o querer. Ayúdanos, Señor, a que sus palabras, Señor, nos hagan reaccionar para buscarte más a ti, para estar cerca de ti. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias por la presencia de los hermanos. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, pueda hacer mella en los corazones y que, Señor, tú puedas ser exaltado por sobre todas las cosas. Ayúdanos a dejar de ser hombres de sinagoga y seamos verdaderos creyentes en Cristo. Quita la religiosidad de nuestras vidas y ayúdanos a buscar cada día de ti las buenas nuevas. Ayúdanos a sentirnos satisfechos para poder ser llenos de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser los necesitados para que tú estés siempre a nuestro lado, supliendo nuestras necesidades. Muchas gracias, Dios, por este tiempo y te damos todas las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, hermanos.